4. Baja la nota. ¿Hasta qué semana se puede retirar? Porque se puede retirar del curso. ¿Hasta qué semana? Por eso pregunto. ¿Hasta la semana qué? 13. Cuando ya estemos derrotados, mi profe. No, al contrario. Al contrario. Por supuesto. Gracias. En verano, ¿No va a llegar a cargar? El próximo semestre. A los de la trica los ayudo. ¿En serio? No, no les creo. No les creo. ¿En serio? Sí. Bueno, esta semana nos toca hablar de cerebelo y núcleos basales, son parte de los ganglios basales, ¿sí? Pero he tenido la información que no es tan igual que en anato y que en histo, que los capítulos son distintos. O sea, cada semana no es lo mismo. ¿Han visto bulbo raquídeo? ¿No han visto todavía células de Purkinje, por ejemplo, en ISO? Sí, eso sí. En la primera clase. En la primera sesión. Ok. Bien, bueno. Entonces, me quedo algo tranquilo, ¿ya? A ver, yo les voy a dar una recomendación desde mi experiencia, que puede ser mucha o poca, si ustedes quieren la toman o la dejan. Pero al menos lo que me resultó a mí cuando fui alumno, hace no mucho, es que fisiología es un curso donde tiene que usar mucho la imaginación, muchísimo la imaginación. En la época en que yo estudié no existían las infografías, no habían tantos videos, pero yo me compraba una libretita y cuando tenía que hacer un proceso fisiológico lo dibujaba paso por paso en cada página de la libretita y luego lo animaba. ¿Sí? Yo mismo lo animaba porque sobre todo neurofisiología requiere muchísima imaginación, más que la fisiología de otros órganos y sistemas. ¿Sí? Porque yo creo que le dije en la primera clase que las células nerviosas, las neuronas, recién hemos podido verlas en el microscopio desde la primera década del siglo XX, a diferencia de otras células que sí se han visto en el microscopio hace muchos años. No solamente eso, sino que la fisiología de otros órganos y sistemas también está mucho más estudiada que la neurofisiología en sí, ¿no? O sea, es recién hace aproximadamente 20, 25, ya si quieren 30, exagerando, 30 años, que la neurociencia aplicada y las neurociencias clínicas han tenido un boom, digamos, de conocimiento, y la cantidad de artículos, de nuevos descubrimientos relacionados a la neurociencia se ha disparado, ¿no? Antes el conocimiento en relación al sistema nervioso y a la neurociencia en sí avanzaba de pasitos muy pequeños, ¿no? Eran pasitos muy pequeños. Tan es así que las funciones digamos que la forma en que se estudiaban las funciones de ciertas áreas cerebrales estaban relacionadas directamente o sea, cuando se quería relacionar una función a una estructura anatómica, era porque lo que ocurría era que o había un tumor cerebral en esa zona anatómica, o el paciente había tenido un accidente cerebrovascular, entonces esa zona o era extirpada o, digamos,
tenía un infarto, ya no estaba recibiendo un aporte energético, entonces se concluía deductivamente que si se perdía esa zona anatómica, se perdía una función, se concluía pues que estaban directamente relacionadas. Y si bien es cierto, en muchos casos efectivamente ha sido así, los avances en la neurociencia han permitido hacer este tipo de estudios en personas sanas, ¿no? O sea, en personas que no han tenido un tumor cerebral, que no han tenido un infarto cerebral y que aparentemente el cerebro está, al menos macroscópicamente y anatómicamente, completo, pero en algunos casos también se perdían algunas de esas funciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos en fisiología del sistema nervioso central y les decimos esta área funciona o sirve para tal función, se ha avanzado mucho en neurociencia cognitiva gracias a dos técnicas para estudiarlo, ¿no? Que son la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, ¿no? La electroencefalografía es súper antigua, pero usada de manera conjunta con la resonancia magnética funcional ha permitido tener cierta resolución de la actividad fisiológica de las distintas zonas del cerebro, ¿no? Entonces eso ha permitido un avance considerable. Entonces, ¿a qué viene todo este floro que les estoy metiendo? Es que el cerebelo es una de las partes del cerebro que ha significado un enigma durante un periodo mucho más prolongado, ¿no? Extrañamente se sabe mucho más de la vesícula, de la fisiología de la vesícula o de la fisiología del riñón o del páncreas que de la fisiología del cerebelo. O sea, conocemos por supuesto la anatomía del cerebelo, algunas vías, pero su función así precisa como la conocemos de otros órganos, no la conocemos tanto, ¿no? No la conocemos tanto, y eso, digamos, sin mencionar que un paciente al quien se le extirpa la vesícula va a tener una vida casi normal, digamos, casi normal o prácticamente normal, cosa que no sucede si a alguien se le extirpa el cerebelo, ¿no? Y mucho menos los ganglios basales. Entonces, partan de que van a necesitar mucha imaginación. Hay muchas de las funciones del cerebelo que no se conoce exactamente con precisión cuáles son las vías que las activan, pero sí queremos que al final de la sesión ustedes puedan identificar por lo menos lo que se sabe hasta ahora del cerebelo y de ganglios basales en cuanto al movimiento, ¿sí? En cuanto al movimiento, reflejos medulares y alguna situación clínica que se pueda mencionar, ¿okay? Entonces vamos a ir en esa dirección, vamos a hablar un poco de la anatomía funcional del cerebro, vías, cuáles son las principales vías cerebelosas, ¿sí? Las principales vías cerebelosas. Principales vías cerebelosas, algunos núcleos más profundos, cómo se regula un poco el movimiento y cuál es la función del cerebelo en esta regulación, qué relaciones tienen estas regulaciones de movimiento con los núcleos basales y cuáles podrían ser algunos patrones de movimiento aprendidos. No sé por qué dice ahí vías neuronales y neurotransmisores, porque eso no veo que sea parte de las diapositivas. ¿Okay? Esto ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Este es el cerebelo, ya han visto anato y ya saben que el cerebelo tiene tres lóbulos principalmente: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, ¿no es cierto? En líneas generales, ya tips, ¿no? Tips del cerebelo. ¿Para qué sirve? Para la planificación de diversos patrones de movimiento que pueden ser simples o complejos, ¿no? Y que yo pueda pasar suavemente, digamos, más que suavemente,
Sí, suavemente, ¿no? Es una, digamos, que sea un paso suave y fluido de un movimiento a otro, ¿no? Los gringos tienen una palabra para eso que se llama smooth, ¿no? Que es algo, un paso suave y fluido de un movimiento a otro, ¿no? Y va a regular Es para, en eso dijo para planificación de diferentes... para planificar las diferentes, o sea, ¿Cierto? sí, mira, yo siempre les puse la clase pasada el ejemplo de, del alumno que sale corriendo, ¿no? Se tiene que ir a otra clase, se le presenta a un alumno y se cruza y tiene que esquivarlo, ¿no es cierto? Bueno, ahora imaginen que la carrera es hasta Villa 1, ¿sí? Que la carrera es hasta Villa 1 y que en el trayecto, se le van a poner no uno, sino distintos obstáculos. Va a tener que saltar, esquivar, agacharse, trepar una soga, como si fuera un American Ninja Warrior, ¿no? De aquí hasta Villa 1, ¿ok? Esa planificación de movimientos, que no solamente, a ver, yo te muestro imaginen el circuito que tenga las dificultades y los obstáculos que ustedes quieran, y eso lo pueden subdividir, ¿no? Digamos, trepar, saltar, agacharse, pero si ese circuito ustedes lo quieren dividir aún más, cuando yo digo trepar, ok, trepar significa que tengo que primero estirar el brazo izquierdo, luego flexionar, y ahí entra todo ese asunto del primero excitar los agonistas, inhibir los antagonistas, y luego del otro lado, y luego las piernas, y cada movimiento que sea trepar, saltar, agacharme, va a tener una serie de patrones en donde yo voy a tener que primero excitar los agonistas y aquí inhibir los antagonistas y luego contracción de los flexores, relajar los extensores para cada movimiento, ¿no? Para saltar, para trepar. Ese patrón lo controla el cerebelo, ¿sí? Y hace que los movimientos sean fluidos, ¿no? Y que yo no tenga que estar pasando como un robot, digamos, de un movimiento a otro, ¿sí? De un movimiento a otro. Que eso es más o menos por el problema que tienen los pacientes con Parkinson, ¿sí? Ven un paciente con Parkinson, para pasar de un movimiento a otro tiene unos movimientos medio robóticos, ¿no? Entonces, planificar movimientos anticipadamente. Ahorita vamos a ver qué otra función que tiene el cerebelo es también relacionado al equilibrio, ¿sí? Y la otra función que tiene que ver con el aprendizaje. Imaginemos que ustedes hacen ese circuito, ¿sí? Hacen ese circuito y se tenían que demorar, no sé, 2 minutos y lo hicieron en 3 minutos y medio. Ok, Sebastián, otra vez, empieza de vuelta. La segunda vuelta ya vas a haber aprendido ciertos movimientos y ese aprendizaje de ese tipo de movimientos, de ese patrón de movimientos seguido uno tras otro, va a permitirte el cerebelo. Como por ejemplo aprender pasos de baile, ¿no? Una coreografía. Estás aprendiendo los pasos de baile, la primera vez no te va a salir tan bien, la segunda te va a salir mejor. Cerebelo, ¿sí? El aprendizaje participa el cerebelo es meramente motor, también es un aprendizaje cognitivo. Buena pregunta, lo vamos a ver. Hay fibras aferentes que van al núcleo caudado, ¿sí? Y en ese núcleo caudado hay integración de procesos cognitivos. Yo les voy a poner otro ejemplo, ¿no? De repente me estoy adelantando un poquito en la clase, pero entonces aprovecho la pregunta de Sebastián para profundizar más en ello. Imaginemos que estamos en la ruta de obstáculos, ¿sí? En la ruta de obstáculos, ¿ok? Ok. De pronto en la ruta de obstáculos podrían suceder 3 cosas, ¿sí? O digamos, Sebastián tiene que hacer, perdóname que puse el ejemplo, pero haciendo tu pregunta, digamos que tiene que hacer 3 veces la ruta de obstáculos, ¿no? Y de las 3 veces que haga la ruta de obstáculos se va a tomar el mejor tiempo, ¿ok? Pero esa ruta de obstáculos, cada vez que se realiza, puede cambiar la dificultad y pueden modificarse algunas cosas, ¿sí? Entonces una cosa imaginaria que me queda alucinado ahora en la mañana.
Entonces, imaginemos que en la primera pasada aparece un obstáculo que es que es uno de esos paneles como tienen esas casas japonesas, que un papel que simplemente lo puedes atravesar, ¿sí? Ese es el primer obstáculo. En el segundo obstáculo, de pronto se te aparece un hombre de 1,95 m y que pesa 125 kilos y que te vas a estrellar contra él. Y en la tercera pasada te aparece un niñito de 4 años. Esa integración cognitiva que tú vas a tener que decidir en el instante: ¿qué hago? ¿Lo esquivo? ¿Me estrello? ¿O simplemente sigo de frente? ¿No? Vas a tomar, o lo empujo, o intento empujarlo. Toda esa decisión que necesita una integración cognitiva se hace en el núcleo caudado, ¿sí? Tú vas a querer esquivar todo, pero pasa que esa sucede muy rápido, ¿sí? Sucede muy rápido. El núcleo caudado recibe información de la corteza, ya me estoy adelantando, pero haces una integración cognitiva de qué voy a hacer con mi movimiento. Me voy a estrellar, voy a seguir, lo voy a esquivar. Por ejemplo, si me voy a estrellar contra la pared, me pongo duro y me contraigo, o si me voy a chocar con el niño, de repente relajo todos los músculos para no hacerle mucho daño. O voy más rápido. Claro, sí, bueno, claro, o sea, digamos, la integración de esa información que tiene un componente cognitivo, en base a la experiencia y todo, tiene que ver con eso porque el cerebelo, otra de las funciones que va a tener es que a través de esas vías te va a permitir determinar la amplitud y la intensidad del movimiento. ¿Sí? La amplitud y la intensidad del movimiento, y como está integrado con el núcleo caudado que recibe aferencias de la corteza y de otros núcleos que manejan información cognitiva, te va a permitir tomar esa decisión. Por ejemplo, para los que juegan fútbol, estás en el entrenamiento, ¿no? Tienes que ir a una pelota dividida, no vas a ir con todo porque estás entrenando y estás con tus amigos, con tus compañeros de equipo, pero si estás en un partido oficial por los puntos, vas de otra forma, ¿no es cierto? Tensas los músculos de otra forma, vas con otra intensidad, y ese control lo realiza el cerebelo, ¿sí? Entonces, ya no me voy a detener en la parte anatómica porque ustedes la conocen, pero para que tengan una regla mnemotécnica, acuérdense de estas tres partes funcionales que tiene el cerebelo, ¿sí? Primero al centro, el vértice. A los lados, la zona intermedia, y más a los lados, las zonas laterales. ¿Okay? El cerebelo, tres partes funcionales, ¿ya? Tres partes funcionales, ¿sí? Y esas tres partes funcionales van a tener cada una su propia proyección somatosensitiva. ¿Sí? Ven que ahí el vértice, en el medio del vértice hay como unos hombrecitos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Hay unos hombrecitos que viven en el cerebelo de nosotros los seres humanos, ¿no? Que tienen esta representación somatosensorial. Al igual que el homúnculo de Penfield, el cerebelo, el vértice del cerebelo, controla cuello. ¿Qué más? Cuello, tórax, torso y caderas. La zona intermedia controla cara y extremidades. Y la zona lateral es la zona integradora. Es aquella que va a recibir fibras, ¿sí? Es aquella que va a recibir, que va a tener, que va a enviar, fibras aferentes luego de haber integrado toda la información del cerebelo, ¿sí? Entonces, vértice, cuello, tórax, caderas, toda la parte central, como ustedes pueden ver, toda la parte central, y la parte más lateral, la cara y los miembros, ¿no? Entonces, esa es la intermedia, pues. Vértice, intermedia, y la lateral es integradora, ¿ya? Entonces, con esas tres partes, ¿sí?
tanto el vermis como la zona intermedia tienen fibras aferentes y eferentes, ¿sí? Si el vermis controla, si el vermis controla cuello, tórax, tronco, ¿a qué pista? ¿A dónde creen que se dirigen sus fibras aferentes? Hacia el lóbulo lateral. El vermis tiene aferentes y eferentes. Hacia la parte izquierda. Bien, así es. Hacia la izquierda. ¿No? Hacia los dos lados, ¿no? Pero sus fibras aferentes se van a unir con fibras que vienen de la vía piramidal, que vienen del núcleo rojo, ¿sí? Que vienen del núcleo rojo y también de los núcleos reticulares, porque todas son accesorias para el movimiento, ¿sí? Todas son accesorias para el movimiento. Y controlando esos músculos, súper importante, con fibras del núcleo reticular pontino y el núcleo reticular vulvar, que son aquellas que se encargan de controlar, o sea, en el caso del núcleo pontino, de excitar los músculos antigravitatorios y el núcleo vulvar de inhibir los músculos antigravitatorios. ¿Cuáles son los músculos antigravitatorios? Justamente, ¿no? Cuello, tórax, ¿sí? Que me permiten estar erguido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se desactivan así de golpe los músculos antigravitatorios? Les dije la semana pasada, ¿no? Cuando estás en clase y de pronto, ¿no? Esas cabeceadas es que tus músculos antigravitatorios, de pronto el tono de tus músculos antigravitatorios de pronto se apagó porque te estás quedando dormido y... ¿No es cierto? Eso lo pueden... A todos nos ha pasado, ¿no? Se desactivan, ¿no? Porque si no estamos con la cabeza erguida, pero cuando te estás quedando dormido, se desactivaron los músculos, el control de los músculos antigravitatorios del núcleo reticular pontino, que son los que los mantienen excitados, y los que los inhiben son el núcleo reticular vulvar, ¿ya? La zona intermedia envía fibras aferentes también a la corteza motora, también al núcleo rojo y también a la formación reticular, ¿no? La zona integradora, es la que ya les había dicho, que es la lateral, que va a tener solamente fibras aferentes. Ahí en resumen están las principales aferencias, ¿ya? ¿Cuáles son las principales aferencias? Córtico, pontino, ¿dónde está? Dice, córtico, pontino, ¿dónde está? Estas, la córtico, pontino, cerebelosa, esta es una, acá, ¿sí? El fascículo olivo cerebeloso, las fibras vestíbulo cerebelosas y las retículos cerebelosas. Son las principales fibras aferentes del cerebelo, ¿ya? ¿Pero me puede repetir? Acá está. Córtico, pontino, cerebelosas. Tracto o vía, ¿ya? Están acá en inglés. Córtico, pontino, cerebelosa. ¿De dónde va? ¿A dónde va? Pero si son aferentes, sale el cerebelo, va al puente y de ahí a la corteza, ¿no es cierto? Ok, la otra, vestíbulo cerebelosa. Sale el cerebelo y ¿a dónde va? ¿A dónde? Al núcleo vestibular. Al núcleo vestibular. Y de ahí, al núcleo vestibular puede irse al vestíbulo, ¿no? Pero va al núcleo vestibular. Olivo cerebelosa, del cerebelo a la oliva, ¿no? ¿Cuál es la oliva? ¿Dónde está la oliva? ¿Así? ¿Dónde está la oliva? Detrás es delante del cerebelo. Muy correcto. Pero ¿cómo la ubica? ¿Cómo la le tiene que poner un alfiler usted, ¿no es cierto? Ahí está, ya, muy bien. Eso es. Al costado de las pirámides vulvares, ahí pones tu alfiler, ¿no? Muy bien. Y la última, el tracto o la vía retículo cerebelosa, que va de dónde? Desde el cerebelo a los ganglios basales y sus formaciones reticulares correctas. Hay unos tractos que son recontra importantes, que como dijo aquí el amigo, nombre, perdón, Nicolás, como dijo Nico, van a ir
tienen el tracto espino-cerebeloso ventral y el tracto espino-cerebeloso dorsal. Van a salir del cerebelo y van a acompañar ¿a quién? A la vía piramidal. ¿Sí? Van a acompañar a la vía piramidal. ¿Sí? Pero son tractos cerebelosos. Pero todos estos tractos son accesorios, ¿sí? accesorios a la vía piramidal. Van a contribuir en el control del movimiento. Y las eferencias, ya les había dicho que el cerebelo tenía ¿cuántas partes? Tres partes, ¿no es cierto? Bueno, así como tienen tres partes, para que se acuerden y no se olviden, también tienen tres vías eferentes principales. Y esas tres vías eferentes principales van a pasar por los tres núcleos principales del cerebelo. ¿Estoy bien con el tiempo? ¿A qué hora acabamos? 50. Ya. Por los tres núcleos principales del cerebro, que ¿quién me dice cuáles son? Núcleo dentado, el núcleo fastigio y el núcleo interpósito. ¿Sí? Si se han llevado en Histox, sí saben que son núcleos, ¿no? ¿Qué cosa es un núcleo cerebeloso? Pero ¿cómo reconocen un núcleo en una lámina histológica? ¿Qué tiene que tener? Muchos somas. ¿Cuál fue el tercer núcleo? ¿Mm? El tercer núcleo que dijo. El núcleo interpósito, el núcleo dentado y el núcleo fastigio. ¿Ya? Ahí está señalado, profe. Acá está el fastigio, ¿sí? Acá está el fastigio, acá está el dentado y por acá abajito no se ha señalado, pero por ahí mismo está el interpósito. ¿Ya? Entonces, tiene tres porciones el cerebelo fisiológicamente, que eran, ¿cómo se llamaban? El vérmix, la porción lateral y la porción intermedia. Perdón, vérmix, intermedia y lateral, para ir en orden, ¿no es cierto? Ese es el orden. Muy bien. Y hay tres núcleos. El dentado, el interpósito Y el fastigio. y el fastigio. Ok. Las eferencias del cerebelo, ¿sí? Que vienen de la zona, empezamos en orden, ¿no? Que vienen del vérmix, las eferencias que salen del vérmix, atraviesan el núcleo fastigio, ¿sí? Atraviesan el núcleo fastigio y se van hacia regiones vulvares y pontinas. Entonces ahí es donde ustedes encuentran la relación. Si son el vérmix que controla cuello, tórax y atraviesa el núcleo que les dije, fastigio, y del núcleo fastigio va a regiones pontinas y vulvares, que a su vez tienen los núcleos que controlan, en el caso de los pontinos, los músculos, la excitación de los músculos agonistas antigravitatorios, y en el caso de los vulvares, la inhibición de los músculos antagonistas antigravitatorios. Entonces, vérmix, núcleo fastigio, que van a las zonas vulvares, que controlan los músculos antigravitatorios. Ahí hay un circuito de inhibición y excitación en donde trabajan de manera conjunta. ¿Sí? Trabajan de manera conjunta estos núcleos pontinos y vulvares con esta vía o trayecto que sale por el núcleo fastigio del cerebelo para controlar estos grupos musculares. ¿Ya? Número 1, ese es el 1. ¿Cuál era el núcleo que inhibía los músculos antigravitatorios? El núcleo antigravitatorios excita a los antigravitatorios es el vulvar. ¿Y el peristilo? Pontino. No, al revés. Es el revés. Al revés. Perdón. El núcleo reticular continuo es el que inhibe. El núcleo reticular. No, el vulvar es el que inhibe. El vulvar es el que. Sí. ¿Ya? Y bueno, entonces empezamos por el vérmix. En el caso de la zona intermedia, ¿sí? La zona intermedia saca fibras por el núcleo interpósito. ¿Sí? Saca fibras por el núcleo interpósito y se dirigen hacia la zona ventral del tálamo. ¿Ya? Que va a controlar cara y extremidades. Y el núcleo dentado, ¿sí? El núcleo dentado, a través del núcleo dentado es que van a salir las fibras que vienen de las porciones laterales y que también van hacia el tálamo.
El tálamo es donde ocurren todas esas funciones integradoras y cognitivas que preguntó Sebastián, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me estrello con el niño o le salvo la vida, digamos, en un segundo, ¿no? Esas decisiones, entre comillas, que tienen que ver, digamos que están influenciadas por procesos cognitivos, están involucrado el tálamo. ¿Ya? ¿Qué pasa a través del núcleo interpósito? Interpósito, La zona intermedia. sale desde el fascículo intermedio, desde la zona intermedia. Interpósito intermedio, ¿ya? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, lo siguiente. Aquí tiene una neurona en alguno de los núcleos del cerebelo. Acá lo que tienen que recordar es que las sinapsis y las neuronas que vienen de cualquiera de estas vías, aferentes del cerebelo, van a tener dos funciones. Una es excitar directamente, ¿sí?, a su correspondiente neurona aferente o neurona, sí, no motoneurona, pero digamos la siguiente neurona que va a cumplir la misma función aferente, pero la otra función es que van a ir hasta la corteza, ¿sí? Este mismo trayecto va a ir una porción o un brazo sináptico directamente a la neurona, a la siguiente neurona, pero otro va a ir hasta la corteza, hasta las células de Purkinje, ¿sí? Y estas células de Purkinje van a su vez cumplir un rol inhibitorio para esta misma célula, de tal forma que se puede cumplir esa función que yo les había dicho en un inicio, de prender y apagar distintos grupos musculares para movimientos que requieren patrones complejos, como correr. Voy a correr y saltar un obstáculo, tengo que estar prendiendo y apagando los antagonistas y los agonistas en una sucesión de movimientos que es controlada por el cerebro. Ahora prendo este, apago el otro, prende esto, apago el otro. Ese control del patrón de prendido y apagado de distintos grupos musculares en gran medida está dictado por el cerebelo, ¿sí? ¿Está ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces es así como se puede regular el movimiento, ¿no? Tenemos una vía, por ejemplo, vestíbulo cerebelosa, que ya les había dicho, ¿no? Si es vestíbulo cerebelosa, es la diferente que va desde el cerebelo hasta el vestíbulo, pero que controla, si es vestibular, se va al núcleo vestibular, que habíamos visto la semana pasada, el núcleo vestibular, equilibrio, ¿no es cierto? Equilibrio, ¿no? Salen fibras también desde el vértice, que nos va a ayudar cuello, tórax, que es la principal forma de mantener la postura, ¿no es cierto? Nosotros mantenemos el equilibrio, nuestro equilibrio principalmente está dictado por la posición de cabeza, cuello, tronco, ¿no? O sea, raras veces tenemos que utilizar nuestras extremidades para mantener el equilibrio, digamos. Eso menos, digamos, vamos a ir modificando nuestro centro de gravedad, pero son situaciones muy excepcionales en donde son las extremidades las que nos van a ayudar a mantener el equilibrio, pues a menos de que estemos pues con una barra haciendo equilibrio en el circo, ¿no? Pero normalmente los músculos de cuello, tórax son los que nos ayudan a mantener el equilibrio, ¿no? Después, la otra vía es la espinocerebelosa, como les había dicho, hasta posterior, sí. ¿El núcleo vestibular es el núcleo rojo? El núcleo vestibular no. No. ¿En qué vía sería el núcleo vestibular? En la última. Aquí no aparece, pero de la zona intermedia, en realidad, esto es más de la zona intermedia, debería decir que de la zona central, es decir, del vértice, debería salir una línea, porque si ves acá, viene de la zona intermedia, ¿no?
es la zona intermedia. Acá debería salir del vértex, no hay un grafiquito, pero del vértex es de donde va hacia el núcleo vestibular, ¿sí? Estas acá lo que sí pueden ver son las espinocerebelosas, ¿sí? Lo pueden ver el tracto espinocerebeloso que envía información, aferente a la zona intermedia del cerebelo, que va a pasar por el núcleo rojo al tálamo, va a enviar la información a la corteza y esta regresa de vuelta ya por la vía, si es directo, por la vía piramidal hacia los músculos, ¿no? Tienen funciones complementarias, ¿no? Y ahora, antes de que nos gane el tiempo, claro, 1:50, ¿no? Sí, 5:50, ya, rapidito, ya, si no lo vemos en práctica con más detalle, ¿ya? Estas son las relaciones entre los núcleos basales o los ganglios basales. Los más importantes, el globo pálido, el núcleo caudado y el putamen. A ver, sí, no se rayen con eso. Acá así en resumen, ya, súper resumen. El putamen es para acciones, para planificar acciones que van a ser de corta duración, ¿sí? Que van a durar segundos, ¿sí? Para planificar acciones que van a durar segundos, como por ejemplo, Nicolás, atrapa, ¿ok? Para planificar el movimiento para atrapar, pero solamente va a durar segundos. En cambio, el núcleo caudado sí me va a permitir planificar acciones que van a durar más tiempo y va a incluir, lo que les había dicho en un principio, estas áreas asociativas, cognitivas, que me va a permitir decidir de otra manera el aprendizaje, o sea, decidir el movimiento, y me va a permitir además también aprender nuevos movimientos. Acciones ¿sí? alargadas. Acciones alargadas. más largas, ¿sí? Más largas, como por ejemplo la coreografía de un baile. Por ejemplo, la coreografía de un baile, ¿no? Y me van a ayudar a controlar la velocidad de la ejecución y la amplitud del movimiento. La amplitud es la energía, porque yo voy a hacer un movimiento u otro, ¿ya? Aquí vean esto rapidito, mire, el putamen, el control empieza, ¿sí? Digamos, este patrón de control de movimiento aprendido empieza en la corteza, ¿ya? Empieza en la corteza motora primaria, ayudada por la corteza premotora suplementaria, ¿no? El área de control motor suplementario, envían fibras hasta el putamen, ¿sí? El putamen hacia el globo pálido hacia el caudado, y luego esta información regresa otra vez a la corteza, ¿sí? Por ejemplo, para cerrar, en el ejemplo de acciones rápidas, ¿no? ¿Qué hago con el niño? Estoy corriendo, ¿qué hago? ¿Qué hago con el niño? Putamen, globo pálido, núcleo caudado, e inmediatamente al tálamo. Y dicen, pucha, si lo atropello me pueden expulsar. Y de repente, pucha, es el hermano, no sé, cualquier cosa, entonces decides arriesgar tu propia integridad en vez de atropellar al niño. Y va otra vez a la corteza motora, que te dicen, ok, no importa, chócate con el poste, no le hagas daño al niño. ¿Sí? El globo pálido facial. Ahí vamos. Ahí vamos. En esta parte de control motor, el globo pálido, su función es más de un relay que de otra cosa. ¿Sí? Es más de un relay que de otra cosa. Va a pasar la información por ahí, van a pasar los estímulos. No va a ser muy activo en esta parte. ¿Sí? En esta parte. Vean que en el núcleo caudado es un poco más complejo. Igual la información sale de la corteza, va primero al núcleo caudado, y del núcleo caudado al putamen por las áreas ventrolaterales, o sea, la parte de abajo del tálamo, y luego regresa otra vez a la corteza prefrontal. Vean que aquí está integrada, también llegan fibras de la corteza somatosensorial, también, que van primero hacia el núcleo caudado, que es la que nos va a permitir, como les digo, tener esos movimientos aprendidos, y no solamente aprendidos, sino más complejos en términos de qué tan largos van a ser los movimientos. Siempre va primero el núcleo caudado. Mira aquí. Aquí no.
¿sí? El putamen, como les había dicho, te puse ese ejemplo, Nico, de que tiro de frente al putamen, ¿sí? Acá se está puenteando el núcleo caudado. Acá es de frente al putamen porque es rápido, es un movimiento que va a durar segundos. Si ya se ha caudado, si fuera ya una coreografía, Se va caudado. por el codo también. Si va por el caudado, el movimiento va a durar más tiempo y no solamente va a durar más tiempo, sino que va a involucrar procesos de aprendizaje, como les decía, como una coreografía de baile. Como una coreografía de baile. ¿Ok? Y para cerrar, vean cómo los diversos neurotransmisores tienen actividad en estos diferentes núcleos, ¿sí? La sustancia negra es el principal productor de dopamina. Muy bien. Siendo la sustancia negra el principal productor de dopamina, va a enviar fibras de neuronas dopaminérgicas, ¿sí?, hacia el núcleo caudado, que estos a su vez, por otros neurotransmisores como la acetilcolina, pueden estimular al putamen. Y es del putamen quien va a enviar señales GABA para inhibir a la sustancia negra, decirle, oye, ya, suave, es suficiente dopamina, porque GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, te voy a decir la sustancia negra, oye, ya, alto, basta de dopamina, es demasiado. Por ejemplo, en enfermedades, una enfermedad Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad ¿de qué tipo? ¿Pero de qué tipo? ¿Es hereditaria? ¿Es cromosómica? Ok, revisen eso para la práctica, pero sí, ¿no? ¿Y qué consiste? En un defecto de neuronas GABAérgicas que no se van a producir y la sustancia negra va a estar continuamente produciendo dopamina y produce estos tipos de movimientos coreoatetóxicos característicos de la enfermedad de Huntington. El Parkinson es al revés, ¿no? O sea, desde generación de la sustancia negra. Así es, sobre generación de la sustancia negra. Eso lo podemos ver en práctica. Si hay alguien que no he llamado, se acercan preguntas. Esto, claro, es un defecto. Capítulo 50.